un poco lo que era el espíritu de esa casa. Empieza un itinerario compartido para la planeación o para el diseño de lo que sería el centenario. El centenario, Gómez Dávila nace en 1913 y muere en 1914, la víspera de su cumpleaños, número 80. El caso es que 2013-2014 son conmemoraciones del autor. Y en Colombia, la única, y lo digo sin duda alguna, la única institución que realiza un acto conmemorativo es la Universidad de La Sabana, curiosamente. Nicolás no tenía ningún vínculo, digamos, con la Universidad de La Sabana, sí con la Universidad de los Andes, de la cual fue fundador, pues uno de sus impulsores, por decirlo de alguna forma. Y José Miguel participa en ese foro donde hace una ponencia con otros profesionales, con otros profesores dedicados también a la investigación desde sus diferentes áreas particulares de estudio. Con un elemento que hay que destacar, y es que las actas de ese congreso nunca se publican, no están publicadas. Todavía seguimos cruzando los dedos para que estén publicadas en algún momento, porque hay trabajos importantes de profesores, no solamente colombianos, sino internacionales, que asistieron al evento. El caso es que esa sensación de no sale, hace que en un momento a José Miguel diga, pues yo voy a escribir y voy a publicar este documento. Como parte del proceso de planeación de la conmemoración, Julia Escobar, como directora de programas, a quien tuvimos la oportunidad de conocer gracias a la Embajada de Colombia, enganchó rápidamente con José Miguel en una conversación que no olvidaré, sobre todo por la agudeza y el humor que la caracterizó. Y se fraguó la primera celebración de lo que sería el centenario en España del nacimiento de Nicolás Gómez Dávila. Y la Casa de América, el 3 de diciembre de 2013, acogió al marqués de Talmarón, don Santiago de Mora Figueroa, aquí presente, quien inauguró el acto, acompañado de Julia, quien hizo toda la presentación. Tuve también el honor de estar sentado con José Miguel y con un profesor de la Universidad Javeriana, que también está, digamos, dedicado a la investigación de este tema. Y se hizo una primera, lo que sería el primer acto dentro de un seminario que nos propusimos llevar adelante. En 2014, también con la Embajada de Colombia y en la sede de la Embajada de Colombia, hicimos una segunda reunión donde participamos a modo de tertulia, muy al estilo de lo que sería una conversación en esa calle 77 con carrera 11, donde estaba la casa de Nicolás Gómez Dávila, solo que sin los 30.000 ejemplares de su biblioteca acompañándonos. Hicimos una nueva sesión alrededor del tema de Gómez Dávila y hablando un poco de lo que era su influencia y su obra hasta la fecha. Y entonces, en paralelo, José Miguel sigue en la producción de una serie de artículos que empieza a producir sobre el gnosticismo y Gómez Dávila, sobre la religión democrática, y poco a poco se empieza a configurar lo que sería el esqueleto o el borrador del libro que hoy se presenta en esta casa. Y ahí es en donde UNSA le toma la palabra y le dice: queremos publicar este libro. Y ese es claramente el gatillo que dispara y precipita la producción del libro Democracia y Nihilismo, vida y obra de Nicolás Gómez Dávila, que tenemos hoy aquí. Sin embargo, José Miguel se plantea cómo abordar esa tarea, o sea, cómo enfrentarse a la tarea de escribir un libro monográfico sobre Nicolás Gómez Dávila. Y ahí, al analizar los precedentes, se encuentra uno con que tanto en Colombia como en el mundo, en Polonia, en Francia, en Alemania, en Italia, por decir los países europeos donde esta obra y este autor han tenido mayor calado y mayor impacto, se empiezan a publicar artículos en revistas, monográficos, se publican libros de diferentes autores, libros colectivos, hablando cada uno sobre diferentes temas, pero no existe una obra
en ese momento en que José Miguel escribe, no existía una obra que abordara de una manera comprensiva tanto al autor desde el punto de vista de su vida como de su obra y de sus principales líneas de pensamiento. Otro tema que empieza a salir en este proceso y que es muy interesante son los tópicos que surgen alrededor de la vida de Nicolás Gómez Dávila. Una serie de inexactitudes, imprecisiones, casi leyendas, información que ha ido construyendo un mito alrededor de un hombre encerrado en una biblioteca casi huraño en un altiplano andino de una ciudad sospechosa, casi un personaje de leyenda, exótico y ajeno a un medio como el bogotano, que a medida que José Miguel empieza a conocer, empieza a comprender y a entender que es un producto de su tiempo, un producto de su historia y que tiene una cantidad de vetas por aclarar, concretamente incluso su nacimiento. Se ha dicho que ha nacido en una población cercana a Bogotá, en Cajicá, no, nació en Bogotá. Se ha dicho que tuvo un accidente jugando polo, ¿no? Un aristócrata jugando polo y tiene una caída y una lesión en la pierna. No, fue simplemente un accidente en su finca, se cayó, un mal paso en el caballo efectivamente, pero no estaba jugando polo y tuvo el accidente y tuvo una pierna. Es decir, cómo empieza a descubrirse que se construye una leyenda alrededor de Nicolás Gómez Dávila. Quizás por su silencio, porque sí era un hombre claramente distante y, digamos, no muy proclive a este tipo de actos que le horrorizarían quizás, o que con una paciencia infinita soportaría, tratando sobre todo de escuchar qué se dice para seguir creciendo en lucidez, por oposición a lo que se diga, naturalmente. El caso es que esa vida también está, no solo la vida tiene sombras, la obra tiene sombras, una cantidad de debates alrededor de por qué escolio sobre un texto implícito, qué es el texto implícito, debates sobre el famoso texto implícito, cosa que podrán además leer claramente en el libro de José Miguel, donde él aclara qué se ha dicho al respecto. Alrededor del pensamiento, absolutamente clasificado como reaccionario sin más, y una figura que como si no tuviera más aristas ni más complejidades que una expresión que hoy en día se utiliza de manera peyorativa para referirse a un pensamiento. Y hablando sobre la biblioteca, también tópicos alrededor de su lectura políglota, si en griego, ruso, en fin, que efectivamente tenía versatilidad en diferentes lenguas, pero claramente, y lo demuestra también artículos, no solo lo que trae José Miguel en el libro, sino a partir de las investigaciones del profesor Ravier, que ha hecho en la biblioteca misma, pues se aclaran una serie, o sea, leyó a Dostoyevsky claramente, pero en su versión en francés, que claramente era una excelente traducción para la época en la que lo leyó. Y los intereses de José Miguel, que son el otro ingrediente que hace de este libro una pieza única para quienes estén interesados en adentrarse en el universo de Nicolás Gómez Dávila. Intereses que desde su particular visión de la filosofía y su mismo, pues lo han llevado a ciertos tópicos por diferencia de otros, como la estética, que ha surgido sobre todo en Colombia. Se ha hablado mucho de la estética, digamos, por la poética que tiene la escritura de Gómez Dávila y por el castellano y la utilización del castellano que utiliza, y que en el primer celebración que tuvimos acá, el Marqués resaltaba claramente, el Marqués de Tamarón, en su lectura, que fue maravillosa de lo que es el reaccionario auténtico. Y así llegamos al libro, un libro que tiene por título Democracia y Nihilismo, vida y obra de Nicolás Gómez Dávila. Y ahí voy a desvelar, con perdón de José Miguel, una anécdota. Y es que en el debate de qué título ponerle al libro, vida y obra de Nicolás Gómez Dávila, la verdad era muy poco atractivo. Y el duende que tiene José Miguel, esa capacidad, esa ironía, que una sonrisa socarrona, dirían en Bogotá, esconde, escogió las dos palabras más atractivas para el progresismo: democracia y nihilismo.
Así que ha tendido una trampa maravillosa para que se encuentren quienes no deberían encontrarse con un libro en una catalogación internacional. Sin embargo, los aborda claramente en el libro y dedica 2 capítulos, uno a la democracia y otro al nihilismo, pero desde la lectura, no solo desde su lectura, sino desde la lectura de quienes han abordado a Gómez Dávila en los diferentes países donde se ha interesado por la materia, los temas de democracia y nihilismo. Y desvelar otra clave del libro, y es la portada. Habitualmente, y quienes vean los libros de Atalanta, o los libros que se han publicado, o no tienen ninguna imagen, como en la colección de Villegas, o utilizan la imagen del autor. Y ahí, en una lectura atenta de notas, surgen 2 citas que me permito repetir. La primera, prolongar en tesis filosóficas el universo que pintan Velázquez, Chardin y Vuillard. Y ahí sale la primera clave que se remata en otra nota, en la parte final de una nota que dice lo siguiente. Hace una pregunta Gómez Dávila. ¿Cómo no irritarse ante la imposibilidad de lograr literariamente esa modulación pura, esa riqueza sometida del autorretrato de Chardin o del Watteau de los últimos años, del Watteau de la Incendie Guerçante? Y ahí surgió la clave, y es que el libro debería tener una imagen de Chardin, que es la portada del libro. Porque todo en ese libro habla de Nicolás Gómez Dávila. Y ahí quisiera leer lo que Julia, cariñosa y amablemente, ha escrito, y en un WhatsApp, para traer a la tecnología a este evento, me ha conminado a leer. Así que, disculpadme, pero voy a cumplir su solicitud. El autor de este libro, José Miguel Serrano Ruiz Calderón, y yo, Julia Escobar, fuimos durante varios años vecinos de página en la extinta Gaceta de los Negocios. Confío en que él lo recuerde como una buena vecindad en la que yo intentaba compensar la altura filosófica de su discurso con un acercamiento poético a la realidad de todas esas cosas que, a quienes nos dedicamos a eso, nos toca analizar. Algún tiempo después, el amor a la literatura y al pensamiento volvió a unirnos por una vía inesperada para ambos. Nuestra admiración, que en el profesor Serrano se ve doblada por un conocimiento profundo, por la obra y la persona de Nicolás Gómez Dávila. Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, también lo ha sido de la Facultad de Ciencias de la Información y de la Universidad de Cantabria. Esta crisolada condición académica habla mucho de su libertad crítica a la hora de enfrentarse a una obra tan alejada, por no decir tan opuesta, a la tradición universitaria al uso. Gómez Dávila, dice el profesor Serrano, le fue revelado tardíamente, una alusión velada a don José Iturmendi. Le fue revelado tardíamente, pero su conversión ha sido total. Y a él ha dedicado peregrinajes a los lugares santos que se han plasmado en otras tantas obras que Julia resume en este párrafo. Y ahora este libro, que es quizá uno de los más completas aproximaciones a su obra y que marca sin duda un punto de inflexión en la bibliografía de los estudios Gómez Davilianos. Un libro necesario que pone en orden, de manera rigurosa y clara, los enigmas, planteamientos y avatares de una de las aventuras intelectuales más apasionantes de los últimos tiempos. Aventura que pone en jaque todos los géneros de reflexión posible en todos sus registros, ya sean filosóficos, religiosos y, por supuesto, poéticos. Una aventura emprendida, no lo echemos en saco roto, ni lo olvidemos tampoco, por un pensador colombiano en lengua castellana. ¿Y qué logra José Miguel con este libro? Voy a resumirlo en lo que la Real Academia define como su misión. José Miguel logra limpiar,
fijar y dar esplendor a la figura de Nicolás Gómez Dávila. En cuanto a la vida, porque rescatando, resaltando y haciendo un análisis profundo sobre ese trabajo discreto y solitario de don Nicolás, lo ubica en el entorno en el que ha nacido y donde cumple una misión y una responsabilidad no solo familiar, como responsable de los negocios que tenía y que heredó, sino también social, con los diferentes compromisos que tenía dentro de la sociedad a la que pertenecía, como también político en aquellos cargos que sí aceptó y en los que sí ocupó algún tipo de posición. No era una persona ajena a la realidad, sino insertada en ella y que con una lucidez infinita pudo construir un espacio de estudio capaz de producir una obra que empieza a conocerse a nivel internacional, pero que estamos seguros que seguirá teniendo efecto a medida que se vaya conociendo. En cuanto a su obra, logra José Miguel una primera revisión crítica, en donde hace un análisis de cada uno de los documentos que él produjo, cada uno de los escritos que se han hecho a nivel monográfico o a nivel de libro colectivo, y en donde da una serie de referencias y de guías a quienes entren en este universo para su lectura. En cuanto al estilo, resaltando el escolio y situando a Gómez Dávila en una tradición reaccionaria que define y que invito a cada uno de vosotros a consultar, analizar y ver en el documento, donde desvela el texto implícito que cada vez más coincidimos es decir, quienes seguimos este trabajo de José Miguel, estamos cada vez más de acuerdo en su análisis. El texto implícito es la cultura y la tradición occidental reflejada en esos 30.000 volúmenes de su biblioteca. Y eso es lo que está en cada uno de los textos que, desde notas hasta sucesivos escolios y nuevos escolios, Nicolás Gómez Dávila deja para la posteridad. Y habla también no solo de la biblioteca como ese texto implícito, sino de las otras versiones también posibles, pero para centrarse en la religión democrática como uno de los temas que claramente son fundamentales en el comentario que él hace a esa tradición occidental. Y finalmente cierra el libro hablando de esa corriente pesimista, de ese nihilismo, y de cómo supera Gómez Dávila ese nihilismo a través de un escolio que desarrolla José Miguel en su obra, en donde se habla de la sombra de Dios, y es que lo que le permite, frente a ese pesimismo ante la modernidad, de alguna manera sonreír frente a eso, o sea, divertirse, no solo es su ironía, sino también la presencia de Dios en su obra. Y así quisiera citar unas palabras de José Miguel en el libro para concluir. Hemos visto la nada y el viento que arrastra al hombre a los pies de Dios. Hemos visto el pesimismo atemperado, la esperanza adulta, el alejamiento del nihilismo e incluso de la confianza en el mundo. Esta querría ser mi conclusión, pero no puedo obviar que don Colacho hace muchas veces de la derrota una actitud ética y estética. Mientras el hombre queda en el mundo, en una actitud escéptica propia del que conoce, del que se conoce, que no busca más de lo que encuentra, desengañado y por lo tanto lúcido. A todos susurra la obra de don Nicolás, ayudando a la contemplación de lo real, convocando en una amistad que supera la distancia y el tiempo. Sin haberle conocido, hoy hemos acudido a su convocatoria, quizás soñando con estar a la altura de lo que describe. Muchas gracias, y José Miguel. Felicitaciones.
Está encendido. Muchas gracias. Bien, para mí me resulta muy fácil y muy satisfactorio presentar a José Miguel Serrano Ruiz Calderón, que fue alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y con el que he tenido desde entonces una óptima relación. Y precisamente es especialmente importante hacerlo ahora, en el año 2015, en donde él ha tenido el reconocimiento académico debido como catedrático, la acreditación a la cátedra. Lamento que sus padres no pudieran haber llegado a ver esta circunstancia, y estoy seguro además de que no necesita a sus padres en el sentido que yo lo necesité. Yo cuando era estudiante, yo forcé a que mi padre leyera la tesis doctoral mía, porque no se pudiera decir que no la había leído ni su padre. Y le preguntaba de vez en cuando por qué página iba, etcétera, porque es que era un poco tramposo. Y me decía 190, ¿no? El otro día me habían dicho 210 y cosas de este tipo. Llevaba yo un registro muy controlado. Pero José Miguel Serrano ha obtenido la acreditación y ha sido muy difícil para la gente de nuestra escuela su promoción académica. Nosotros, decía Emilio Romero, cuando le decían que tenía muchos enemigos, decía, tengo pocos, pero muy bien colocados, muy bien situados. Es decir, y nosotros tenemos muchos y además bastante bien situados. Es decir, eso es así, y han ejercido una hegemonía y una censura muy importante, y han puesto todo tipo de dificultades en las ruedas de nuestro trabajo. El padre de José Miguel fue profesor de la cátedra de Alonso Olea, fue profesor mío, era un hombre del que nadie tiene sino un recuerdo estupendo y la añoranza siempre de él. Y entonces no es raro que él trabaje sobre Gómez Dávila. Es decir, que a mí el nombre de Gómez Dávila, yo lo había visto alguna vez citado esporádicamente, lo había visto en algunos textos, pero no había leído a Gómez Dávila hasta que un personaje actual de la política española, al que mis amigos de Moyano y del Rastro ven discutiendo precio de libros a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, en estos sitios, no voy a citar porque no es políticamente correcto, me indujo a leer y me regaló, el libro de Atalanta. Es un libro muy importante, porque Atalanta ha venido a suceder el proyecto que tenía Siruela, la editorial que él perdió, Siruela, y que edita pocos volúmenes distintos, pero tiene un nicho en el mercado importante, porque cada vez hay más editoriales pequeñas en España, pero que tienen una rentabilidad en relación con la inversión que hacen. Porque muchas veces el riesgo de una editorial buena es terminar siendo absorbida por otra grandísima editorial o por una multinacional. Entonces, para mí, ya digo que estaba condenado José Miguel a fajarse con Nicolás Gómez Dávila, y le ha dedicado mucho tiempo, y además es un autor relevante para la filosofía del derecho. En su trabajo aparece una referencia a la revista de un colegio mayor de Bogotá, del Rosario, el Señor del Rosario, el trabajo de Llure, que es un trabajo ciertamente importante, es decir, es que lo lees ahora, es un trabajo que tiene plena actualidad, donde se defiende, no tengan ustedes miedo, no empiecen a abandonar, no les dé pánico, porque los filósofos del derecho somos los más conocidos anestesistas de la universidad. Entonces el texto es importante porque, aparte de don Colacho, que era una persona de formación jurídica, básicamente, con formación bursátil, formación bancaria, etcétera, pues don Colacho, pues esta representación no solamente es porque cite a este autor, sino que es Hermes, que muchas veces ha citado al juez Hermes, el personaje, en la portada. No es casual, no es porque sea un autor, está en el Museo Pushkin de las Artes de Moscú, ha sido buena hasta la selección. Y ha publicado una editorial EUNSA, que es una editorial que viene acogiendo muchas de las publicaciones del profesor Serrano Ruiz Calderón, que él ha derivado en materia de bioética, que es probablemente uno de los principales, si no el principal estudioso entre nosotros, desde la filosofía del derecho, de decirlo, porque se puede contemplar desde muchas perspectivas, y para mí era muy importante que hiciera esto, que hiciera no artículos ocasionales sobre el personaje, que es un autor que cautiva, su lectura cautiva, se lo puedo asegurar. Ustedes leen tanto notas como escolios,
Es un autor que tira de uno y ya no se le puede abandonar. Es decir, y por eso a veces presumimos de ser muy pocos, etcétera, pero claro, somos unos pocos más. Sobre todo, bueno, yo comprendo que ahora en esta sociedad en la que la gente está educada en el odio al libro, es decir, le dices a un alumno que tenga un libro y no te lo perdona, es decir, es una cosa que te lo perdona difícilmente, o que utilice un diccionario. Hay diccionarios que no se cierran y te cogen los dedos cuando tratas de consultarlos, etcétera. Pero es que para los bibliófilos, y yo lo soy, y aquí hay muchos bibliófilos, pues Gómez Dávila es importantísimo, y el conocimiento de sus lecturas y de las traducciones que él tuvo y de las que pudo disponer son claves para interpretar a un pensador que es absolutamente original en su tiempo y que no es conocido, pero bueno, yo el otro día a un catedrático de Constitucional de mi facultad le hablaba de Mayans y Siscar y se lo tuve que escribir. Es decir, no sabía cómo se escribía Mayans y Siscar, aunque sabe escribir correctamente la M. Es decir, le tuve que deletrear, claro, con cierto cuidado que no le afectara a su riego cerebral, es decir, tuve que repetir, etcétera. Pues ese es el tema. Es decir, cuando no se hable a lo mejor de nosotros en el futuro, ni de los que la han glosado, etcétera, se seguirá hablando de Gómez Dávila. Gómez Dávila tiene mucho que decir. Y ahora hay un ámbito temático de la filosofía del derecho, que es derecho y literatura, derecho sobre la literatura, que se ha desarrollado básicamente en la cultura angloamericana y que ha tenido estudiosos que han sido magistrados de la Corte Suprema, como Cardozo. En Nueva York existe la Universidad de Yeshiva, de la Facultad de Derecho, de este magistrado judío de la Corte Suprema Federal, y ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Pues que realmente el libro es un libro óptimo. Es un libro óptimo en el que se ven muchas horas de estudio sobre Gómez Dávila, de las fuentes de Gómez Dávila, en una indagatoria que está continuamente abierta. Me decía el profesor Serrano que cada día descubre otros ámbitos, otras claves realmente interpretativas. Pero yo creo que en una sociedad como la nuestra, que ha reducido sus componentes culturales y su curiosidad, es decir, pues una obra sobre Gómez Dávila es importante. Yo digo que cualquier persona que esté interesado por nuestro mundo, sin más, y por la interpretación del pasado, encontrará en Gómez Dávila ciertamente una clave interpretativa. Precisamente, Gutiérrez Girardot, el que critica a Gutiérrez Dávila, es de todos los que cita el más próximo a la filosofía del derecho, quiero decir, porque una parte importante de su obra está publicada en estudios alemanes, en una editorial que se publicaba en Buenos Aires, luego se publicó en Barcelona, y que hace una visión absolutamente destructiva del personaje de Gómez Dávila, que demuestra cómo un erudito puede ser un ignorante culto, es decir, a su manera. Puede ser un ignorante en varias lenguas, porque además es traductor el señor Gutiérrez Dávila. Y esta es la obra. Entonces el reto era en qué polos circunscribían el debate. Quizá es un acierto, democracia y nihilismo. El nihilismo de que él habla no es necesariamente el nihilismo de Borges, no es necesariamente el nihilismo de un budismo nihilista que hay, ya no digo, que habrían hecho los islamistas con Buda, si se hubieran enterado que además hay budistas que son nihilistas, es decir, pero bueno, es decir, sino que es algo ciertamente mucho más profundo. Y además el libro se enriquece con un prólogo óptimo de una especialista en esta materia, una entusiasta, una conocedora. Yo estoy seguro que no será la última obra que José Miguel nos dé sobre Gómez Dávila, y luego no será la última tabarra que nos dé explicándonos en cualquier momento, con pretexto o sin él, acerca de Gómez Dávila. Pero vale la pena. Ustedes a lo mejor no lo han leído. Yo les invito a leer a Gómez Dávila. Es un autor que tiene mucho que decir a públicos bien diferentes. Mucho que decir. Y que incluso en los escolios hay páginas que hasta 5 o 6 son óptimos. Tienen una fuerza argumental absolutamente increíble. Pues yo quiero, en este sentido, agradecer a José Miguel que haya tenido la valentía de abordar monográficamente. Esto no es un reader, no son artículos incorporados y con un título que los cose más o menos, que es lo que más se suele hacer ahora en el ámbito
académico, convertir 7 artículos en un libro, convertir 7 libros en un octavo y cosas de ese tipo. No. Es decir, eso no es así. Es decir, es un libro hecho a conciencia, que probablemente dentro de un mes lo haría todavía mejor, pero decía Alfonso Reyes que terminamos publicando para no seguir corrigiendo. Es decir, que es cualquier lector lo sabe, para no seguir continuamente corrigiendo. Yo que soy especialista en corregir, como sabe muy bien José Miguel, porque me he dedicado a corregir trabajos de otros, y así me va, pues sé muy bien lo que quiere decir esto. En fin, José Miguel, muchas felicidades. El libro está ahí, Gómez Dávila está ahí. Yo invito a leer tanto a José Miguel como a Gómez Dávila. No hay que hacer ningún culto especial a Gómez Dávila. Decían que ahí se habla la distinción entre autor de culto, autor secreto, lo que fuere, y la glosa muy bien Julia, como sabemos. Es decir, pero Gómez Dávila tiene su espacio, y tendrá mucho más espacio cuando se le conozca. A veces resulta más, da la impresión de leer algo nuevo, aunque al mismo tiempo algo de ya vi, algo que ya habías anticipado en algún autor de los clásicos, los moralistas franceses, etc. Y ahí lo aclara con mucha fuerza, el tema del reaccionario, la democracia, etc. Y ciertamente puede parecer chocante, provocador, pero Gómez Dávila no es solamente un provocador, no es paté, su propósito no es llamar la atención, sacudir, no, es mucho más sólido, mucho más serio y mucho más interesante. Entonces, ¿acaso a veces haya que leer a los autores, además directamente? Y el problema es que para introducirlo en nuestro mercado cultural era necesaria una obra de esta naturaleza. Ha sido precedida por traducciones al polaco, traducciones al italiano, traducciones al francés, traducciones al inglés, traducciones al alemán. Y ha habido autores como Volpi, no el mexicano, sino que también es un autor muy importante, pero más bien de construcción periodística, etcétera. Pero Volpi, el conocedor de Heidegger, de todos los clásicos alemanes, de todos los nihilistas, pues ahí está. Es decir, ¿por qué estos autores se ocupan de este autor? Es decir, ¿por qué Spellman pues, se ocupa de ese autor? Es decir, no es una casualidad. Es decir, no ha habido detrás de él ninguna promoción, ni ninguna fundación que se haya dedicado a promocionar. Es decir, aparte que yo soy muy poco partidario de las promociones, porque ya saben ustedes, ahí tienen ustedes las escuelas Aguirre. El señor Aguirre se le ocurrió donar las escuelas Aguirre y ahora pone Casa Árabe. Entonces España, es decir, España es así. España es así. Es decir, hubo quien donó la escuela de señoritas, residencia de señoritas, en la calle Fortuny, y cuando era la institución libre de enseñanza, luego los herederos reclamaron la reversión, la recibieron y nuestro amigo Gallardón pues se la donó a una institución sin ánimo de lucro, como sabemos la Fundación Ortega y Gasset. Es decir, el ánimo de lucro tiene menos ánimo de lucro que los botín, pero así le anda. Pues nada más, mi felicitación. Para mí es una satisfacción estar aquí. Agradezco a todos y a cada uno el habernos acompañado. Yo tenía un escrito, se dice que la letra identifica al autor, y efectivamente, porque no entiendo absolutamente nada de mi letra, y estoy seguro que con esto puedo ir a una farmacia y me darán productos muy sofisticados y que se necesitaría una receta especial de algún médico. Nada más, muchísimas gracias. Y ahora es tu turno, José Miguel, y yo creo que a ti pues, podrás todavía esclarecer, sobre todo a que no se ha aproximado todavía a la lectura, ya digo, de este texto, que algunos están en esa circunstancia. Muchas gracias. Bueno, yo lamento profundamente que me haya llegado el turno de la palabra, porque estaba dispuesto a seguir oyendo elogios durante varias horas y ya podría proponer algunos. También quería, aparte de agradecer... Tengo una grabación. Sí, aparte de los amigos aquí presentes, de Belén Velasco, que me ha hecho hoy la entrevista en La Razón y que quiero en este momento citarla también, y sobre todo de Julia Escobar, que no puede estar entre nosotros con causa justificada. Una de las mejores cosas de dar clase con asistencia obligatoria o de convocar un acto
de este tipo es que uno descubre excusas realmente increíbles, es decir, la oleada de excusas para no acudir rellenan varias, son insuperables, siempre hay alguien que supera. En este caso, Julia no ha presentado una excusa, la pobre nos consta que está en el Hospital de la Princesa, donde, por cierto, estuvo también Pepe ya hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo y que en estos momentos, con excelente humor, se dedica a mandarnos WhatsApp sobre lo que le van a hacer la próxima vez, que no les describo porque aquí hay gente impresionable y prefiero que no, y nos ha animado a realizar este acto. Acto que realizamos aquí presentes con esta cantidad enorme de banderas colombianas que nos han colocado por todo Madrid, indudablemente por celebrarse un homenaje a Gómez Dávila, aunque también se dice que por otras razones, pero yo prefiero pensar que es como homenaje a Gómez Dávila, que sin embargo es un personaje sorprendente, porque claro, los colombianos tendrían razones a veces para no exaltar demasiado al personaje, porque su dureza con la sociedad de su tiempo y con especialmente la sociedad bogotana es extraordinaria, aunque tiene indudablemente también un enorme cariño. Pero nos consolamos pensando, podemos consolar a los colombianos, pensar que si hubiera nacido Gómez Dávila en España, las barbaridades que hubiera dicho hubieran superado con mucho las que ya dice sobre España, que alguna dice. Decía Gómez Dávila sobre sí mismo, como definición, una frase que me parece especialmente clara: canónigo oscurantista del viejo capítulo metropolitano de Santa Fe, agria beata bogotana, rudo hacendado sabanero, somos de la misma ralea. Con mis actuales compatriotas solo comparto el pasaporte. Esto es lo que coloca indudablemente fuera. Pero hay que decir que esta ironía de Gómez Dávila, esta dureza, casi sarcasmo sobre sus compatriotas, la lanza sobre sí mismo. Y esto es probablemente la forma por la que engancha indudablemente el autor. Un autor que es capaz de decir de sí mismo: casi rico, casi buen mozo, casi inteligente, casi con talento, mi vida ha consistido en un perpetuo perder el tren por unos pocos minutos de retraso. Esta es probablemente lo que nos aclara precisamente la posición de don Colacho ante la vida. Sería malo acercarse a don Colacho como yo me acerqué, en primer lugar, ante un poco el desencanto ante la vida académica, porque acercarse a estos temas sencillamente como una especie de rechazo del mundo es indudablemente un error, porque no busca más que una especie de consuelo, de lamerse las heridas, y nunca fue don Colacho de este tenor o de este carácter, sino que él indudablemente es un autor que busca algo concreto, indudablemente algo que supere una vida tediosa, la vida de todos los días, lo que hemos denominado, en cierta manera, y él mismo lo llama, la vida inauténtica. Don Colacho es mejor acercarse después de haber obtenido algún éxito, porque cuando se obtiene algún éxito se encuentran sus palabras, ¿verdad? Esa frase terrible que culmina el Escolio diciendo: ¿cómo consolarnos sin Dios de la insuficiencia de nuestros éxitos? Esa es probablemente la forma mejor de acercarse a don Colacho. No hay que esperar al desengaño indudable del mundo, sino también al contemplar la insuficiencia del mundo que nos rodea. Don Colacho era un banquero, esto realmente hay que decirlo, porque claro, uno lee algunos escritos que se han hecho sobre él y parecía un eremita de los primeros siglos, colocado, pero era un banquero, era un hacendado que cuando el Bogotazo, el famoso incendio, ¿verdad?, de todo el centro de Bogotá, tras el asesinato del candidato presidencial, Elícer Gaitán, ¿verdad?, lo que hace es agarrar unos camiones y saquear su propio almacén para salvar las telas. O sea que debemos decir que era un sujeto concreto también en sus reacciones. Pero lo importante probablemente de él, y lo que me gustaría decir, es que lo que le caracteriza fundamentalmente es la lucidez. Esta probablemente sea la idea fuerte. Yo, ¿para qué escribí el libro? Yo creo que no les importa a ustedes mucho para lo que escribí el libro, no, porque no se sabe, uno escribe un libro y luego el libro va él solo.
es como los hijos, ¿no? El libro va él solo y hace lo que quiere y ahí se queda como se quedó y va por su camino. Pero ¿para qué? Yo creo que probablemente la intención del libro la han aclarado, y se lo agradezco mucho a mis antecesores, es aclararme. Yo escribí el libro para aclararme, porque es muy difícil aclararse con un autor fragmentario, porque el atractivo extraordinario de un autor que da el golpe, vuelve con el golpe, critica con dureza extraordinaria al liberalismo, pero a la vez luego exalta a los aristócratas liberales Chateaubriand y Tocqueville y los coloca a la cabeza. Parece que remite a un mundo político, histórico, antiguo, y sin embargo luego pone su especial acento en la aristocracia republicana. Por ejemplo, un autor cuyo probablemente ideal es El puñal de Bruto, con una constante referencia, es decir, un amante profundo, podríamos decir, de la libertad, entendida indudablemente en él como un medio y no como la ha convertido el mundo contemporáneo como un fin. Un autor con tanta pluralidad de posiciones, un autor que destaca el evolucionismo fundamental en su interpretación de lo que es el hombre. El hombre es un mono que ha encontrado a Dios, que ha encontrado. Yo recuerdo que en el famoso Congreso de la Sabana por poco acabamos mal, sobre todo porque estaba Urbanek, que es un polaco muy polaco, o sea, uno se lo imagina cargando contra los tanques realmente, contra los Panzer con la lanza de Ulano. Uno ve así a Urbanek. Por cierto, me ha mandado la traducción al polaco de notas, me ha dicho que me la ha mandado. En polaco no se entiende ni una palabra de nada. Entonces, bien, creeremos que es notas, me ha podido mandar cualquier otra cosa que la acaba de hacer. Y dice que me cita, pero luego como declinan los nombres, luego no te identificas tú con los nombres en polaco, o sea que ni siquiera puedes encontrar tu zona. Pues allí se planteó indudablemente esta posición extraña de Gómez Dávila, aparentemente de la invención de Dios, de la invención de Dios. Dice, Dios evidentemente no es un invento, es un hallazgo, lo dice literalmente Gómez Dávila, y al encontrar a Dios el hombre se convierte en hombre. Y también Gómez Dávila, como es un pesimista, como toda persona inteligente, indudablemente, a su vez, dice, cuando el hombre pierda a Dios, se volverá un ser que ya no será el hombre. Dice, un ser nos sustituirá. Yo no sé cómo se concilia esto con la promesa, ¿verdad?, evangélica de que la Iglesia resistirá, pero claro, puede resistir uno, ¿verdad?, uno, y todos los demás ser unos monos, cosa que ya estamos acostumbrados a ver, o sea que probablemente sí se concilia esta posibilidad. El hombre, cuando pierda a Dios, se convertirá indudablemente en un mono, porque no porque sea ateo. Él dice que no hay que perder la esperanza del ateo mientras no adore al hombre, sino precisamente porque adora al hombre. Yo creo que esta es probablemente la posición fundamental que me ha llevado a escribir el libro, es decir, descubrir, en cierta medida, encontrar las claves de la lucidez gómez-daviliana, que es una lucidez brutal, podríamos decir, sincera, sutil, es brutal. Empleo este adjetivo que probablemente no sea adecuado, porque es absolutamente sincera, aunque él se cubre y se esconde como todos los escritores, eso es indudable, aunque por eso el valor de notas, que es donde se cubre menos. Pero es una sinceridad llena de sutileza en ver la variación del mundo, en ver la pluralidad de lo que encuentra, en ver la riqueza de lo que el hombre ha creado. Pero a la vez de la riqueza de lo que el hombre ha creado, Gómez Dávila teme, podríamos decir, constantemente el riesgo de la civilización, el riesgo permanente de la civilización. Es decir, en este sentido, la lucidez le da a él la posibilidad de vivir. Él nunca pensó que su labor de banquero fuera su vida, él nunca pensó que su labor de oligarca bogotano fuera su vida, sino él siempre pensó que eso era lo que le había permitido reunir su gran biblioteca y poderse dedicar 8 horas diarias a leer. Indudablemente, un hombre que consigue esto, que en vez de hacer, él dice, el burgués no quiere ser rico, quiere ser más rico, esa es su definición del burgués, le distancia a él completamente de este burgués descrito por Léon Blois, este burgués que es realmente el hombre contemporáneo, el hombre agarrado a la producción, a la productividad, a la
a la búsqueda de un resultado profesional entendido como una producción técnica. Hay que decir en este sentido que Gómez Dávila consiguió probablemente su lucidez a costa de apartarse de muchas cosas, y una de las cosas de las que se apartó fue de la universidad. Hoy me ha matado La Razón, yo creo que para siempre, pero yo se lo agradezco porque me han dado una entrevista en una página completa, porque me ha puesto Belén, yo creo que está muy bien escogido los titulares, yo no sé elegir titulares, una frase que dice, y todavía no se había celebrado la Junta de Gobierno, que dice más o menos: el pensamiento ha huido de la universidad. Bien, si el pensamiento ha ido de la universidad, indudablemente Gómez Dávila no corrió ese riesgo porque él no estudió en la universidad y él no se dedicó nunca a una búsqueda, podríamos decir, productiva, sino a esos escasos momentos, a esos momentos de lucidez, es decir, a la verdad, a la contemplación de la verdad del mundo. Y esto es, yo creo, que lo que nos une a los gomez-davilianos, y por eso nos hace tan peligroso escribir un libro gomez-daviliano, porque todos se van a dedicar a desmontarlo. Yo estoy ya convencido, estoy cogiendo la lista de los que cito y se van a dedicar a desmontarlo. ¿Por qué? Porque todos buscaremos en todo momento aclarar, precisar, ver, sin ningún tipo de compromiso, ver lo que es realmente la vida humana, la especie humana. Gómez Dávila podía ser un autor que dice esto, podía parecer un pesimista, indudablemente, pero yo les propongo que, como colofón de esta intervención, porque lo que he dicho está mejor en el libro, está mejor explicado en el libro y ahí lo pueden encontrar con más orden, aunque yo ya no estoy completamente de acuerdo con mi libro. Quiero decir que yo ya discrepo radicalmente, lo he releído este fin de semana entero y ya estoy realmente ofendido con ese autor, José Miguel Serrano, que ha dicho esas cosas sobre Gómez Dávila sin haber visto estas otras cosas que a lo mejor hemos visto. Pero lo dicen, yo casi culminaría con una expresión, podríamos decir, con una frase que les reto para que contemplen si no merece la pena realmente este ideal de vida, este beatus ille al que se lanza Gómez Dávila. Cito dos, es una nota y un escolio. Dice: lucidez, penetración, comprensión, delicadeza, sutileza son las cualidades que hacen la gravedad, la seriedad y el significado de una vida. Y añade, probablemente en su escolio, no indudablemente para mí el más querido, todo el mundo tiene un escolio más querido, pero para mí en este caso el más definitorio, que dice: vivir con lucidez una vida sencilla, callada, discreta, entre libros inteligentes, amando a unos pocos seres. Yo creo que este es el beatus ille que nos propone Gómez Dávila y por lo que merece la pena acercarse a él. Muchas gracias.